Ella es Andrea, una madre que hoy está sumida en el dolor. Su angustia y desesperación no la deja vivir en paz. Esto luego que su pequeño hijo de 6 años ingresara al hospital de Talagante por una cirugía a sus genitales, operación que según la propia madre del niño le habría cambiado la vida para siempre. ¿Cómo se sintió usted al ver a su hijo de esa forma? A mí se me ha venido el mundo abajo. Yo no quería hacer esto, pero he callado mucho tiempo. Nadie me ha ayudado de las personas que corresponden. El hospital jamás se acercó a mí y eso es lo que me indigna. La poca empatía, porque no solamente le han jodido la vida a mi hijo, a nosotros como familia. Nunca va a tener lo que tenía antes, jamás. Jamás vamos a poder volver atrás. Este es el hospital donde se habría realizado la negligencia médica y donde habría comenzado el calvario de esta madre y su pequeño hijo. Esta desgarradora historia se da inicio aquí, en el hospital de Talagante, el 12 de enero del 2018, cuando el hijo de Andrea tenía apenas 4 años y su diagnóstico era criptorquidia bilateral. Es decir, sus testículos no habían bajado. Me derivaron al hospital porque mi hijo tenía los testículos arriba, para que operaran a mi hijo de algo súper simple. Porque en la práctica es una operación corta, simple, de una criptorquidia bilateral, la bajada de ambos testículos. Él tenía... Ambulatoria, ¿no? Ambulatoria, totalmente ambulatoria. Ahí empezó mi calvario. Mi hijo entró a pabellón a las 8 y algo de la mañana. Yo entré 2 veces, yo entré cuando mi hijo estaba abierto. Yo le decía, mi amor, esto es por tu bien. Le di unos cariños en la cabecita y salí. Pasaron como 40 minutos y vuelve a salir otro profesional y me dice, chiquilla, su hijo despertó. Se intenta mover y yo entré, él se intentaba sentar. ¿Y en plena operación? En plena operación. Fue dado de alta y con un hoyo. Yo le pregunto a la enfermera, ¿y esto? Y me dice, eso es normal, mamita. Está recién operado, el edema es completamente normal. A los 3 días no va a pasar nada. Yo le digo, pero no se le ve nada. Me dice, no, sí, es completamente normal. Dicha cirugía habría durado cerca de 6 horas. 6 horas de miedo e incertidumbre que para Andrea se habían transformado en una eternidad. Yo angustiada por el tiempo, pero me decían que se había demorado porque Cristian despertaba. Quiere decir que no le tomó o no le pusieron la dosis adecuada. A lo mejor él se movía de dolor. Su instinto materno algo decía, porque según esta madre, a su hijo tras la operación se lo habrían entregado sin su pene. Yo me vengo acá a la casa y mi hijo llanto, 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 porque sus parches estaban llenos de sangre. Y mi hijo orinó, era como, la orina pues, era como un ombligo. Fui al sapo y me dicen que nunca habían visto algo así. Mi hijo quedó dependiente de pañales 1 año 4 meses. 3 días después de la cirugía, el 15 de enero del 2018, fue un día clave en la vida de Andrea. Su pequeño de 6 años, al no ver su pene, habría quedado con un trastorno ansioso postraumático que lo mantuvo con mutismo total por 94 días. Es decir, su hijo no dijo absolutamente ninguna palabra. Mi hijo quedó con mutismo total. Después de él darse cuenta de que no tenía nada y de ver que él quería hacer pipí, él no habló nada más. Me movía la cabeza, me indicaba si quería comer. Todos los gestos. Él era un mimo. No, yo después de ver a mi hijo que no hablaba, fui 21 días seguidos al hospital a buscar a la doctora. Y el director del hospital me atendió los 21 días. Me decía, calma, esto es súper simple, es solucionable. Él es de profesión, es pediatra, director del hospital. ¿Usted siente que le bajaron el perfil en todo momento? En todo momento. Él me dijo, esto es súper simple,
esto podía suceder, tu hijo no reaccionó bien. En su desesperación, Andrea todos los días se amanecía afuera del hospital de Talagante en busca de una explicación. Su angustia, pena, dolor y sobre todo rabia la tenían totalmente devastada. 5 días en el control postoperatorio, ahí me recibe la doctora y me dice, chiquilla, la operación salió mal, te lo arreglo en agosto. Se paró y se fue. Nadie sabe lo que pasó. Yo ahí devastada. Y así pasaron los días inmersos en el dolor, ella sin entender qué le habían hecho a su hijo. Y peor aún, sin pronunciar una palabra, y por si fuera poco, el niño tuvo que volver a usar pañales, alterando así la economía de su familia, ya que Andrea tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hijo. El 21 de febrero de 2018, a casi 2 meses de la operación, se le ofrece a esta mujer 2 interconsultas en otros hospitales de Santiago para que lo evalúen urólogos. Andrea es derivada al Hospital Félix Bulnes y San Juan de Dios con este diagnóstico. Accidente intervenido por cirugía infantil, Hospital Talagante, cirugía complicada y reevaluada por cirujano interviniente y citada para agosto junto con evolución no esperada. Es evaluado por suscrito pediatra y solicitamos una segunda opinión quirúrgica. Yo le exigí que me derivara a alguien que me ayudara. Y de ahí me hizo una derivación inmediatamente, me derivó al San Juan de Dios. En el San Juan de Dios me atendió un urólogo, lo revisó y me dijo, chiquilla, no, yo no voy a meter mano acá. Ahí recién me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Y ahí fue que todo se me empezaba a venir abajo. El solo hecho de saber que el pequeño necesitaba más cirugías para tener su pene nuevamente, la dependencia de pañales, el hecho de no hablar y comunicarse solo con gestos y movimientos de su cabeza, dejó devastada a esta familia. Andrea es derivada nuevamente a otro servicio asistencial, esta vez al Calvo Maquena. Fui inmediatamente al Calvo Maquena y entregué el papel de la interconsulta y me llamaron al tiro. Conversamos muy en extenso y me dijo que tenía que tener claro algo, que mi hijo jamás iba a volver a estar como está. Y lo más terrible es que lo funcional no lo vamos a poder comprobar hasta los 14 años, ni tampoco si mi hijo va a poder tener hijos. Su operación inicial fue de una bajada de testículos. Pero antes de llegar al hospital Calvo Maquena, esta madre en su desesperación acudió a distintos urólogos de manera particular para tener otras opiniones y lo que vivió ahí es realmente impactante. También pasé por urólogos que me dijeron que era más fácil cambiarle el sexo que reconstruirle. Otro urólogo me dijo que tenía que hacer a mi hijo, por mientras tanto, dependiente de un vaso. Que él le pusiera el vaso y él así podía orinar. ¿Qué le pasa a usted cuando le dan ese tipo de respuestas? Impotencia, humillación. Encuentro que se han pasado a llevar todos los derechos de mi hijo. Se han vulnerado todos sus derechos. El 8 de mayo de 2019, a 1 año y 4 meses de su primera operación, al pequeño de 6 años se le realiza una plastía de pene, es decir, una reconstrucción de su genital. Yo le entregué a mi hijo al Señor, que él hiciera su voluntad, pero que yo lo necesitaba conmigo. La operación salió bien dentro de lo esperado. Lo que preocupaba era sacarle bien el glande para que la orina no se le devolviera y él pudiera proyectar y no estuviera en la dependencia del pañal. ¿Y actualmente él sigue usando pañales? No, desde el 8 de mayo él salió de pabellón, pero él se vio que tenía algo afuera, pero él estaba feliz. Como mamá ha sido doloroso. Trato de no pensar más allá, sino ahora tengo que ir paso a paso con él. Sin duda, todo este proceso ha sido doloroso y humillante para esta madre y su pequeño hijo. Una desgarradora historia que marcó sus vidas para siempre.